All right, I don't wanna stop you guys. You are stopping us. Okay, can I just explain, because as I said before, like Step away, please. I've had issues with that before. Step away, please. Este es el instante en que las cámaras de la policía captaron el momento en que una mujer intentaba impedir, con evidente nerviosismo, que los agentes revisaran dos maletas que trasladaba a altas horas de la noche, mientras violaba las restricciones impuestas durante la emergencia sanitaria mundial. Lo que en un principio parecía una simple infracción, pronto se convirtió en un hallazgo escalofriante. Dentro de aquellas valijas, los oficiales encontraron algo tan macabro que los dejó helados. Lo que estás a punto de ver es un caso tan brutal que sacudió a todo un país. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para descubrir las perturbadoras razones detrás de este crimen atroz. El caso de Phoenix Nets. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Phoenix Joanna Nets nació el 28 de julio de 1991 en Croydon, una ciudad al sur de Londres, Inglaterra. Pocos detalles se conocen sobre sus primeros años de vida, pero se sabe que sus padres, Saskia y Mark Nets, se separaron cuando ella aún era una niña. A raíz de esto, Phoenix enfrentó una infancia fragmentada y llena de dificultades. Desde niña, mostró una gran pasión por la equitación, montando caballos con frecuencia. Además, heredó de su abuelo, Barry Wenzel, un reconocido fotógrafo musical británico, una sensibilidad artística que la acompañó toda su vida. Por tanto, tenía una profunda afición por el teatro y era una gran admiradora del trabajo del documentalista Louis Theroux. Phoenix asistió a la escuela secundaria en su ciudad natal, donde se destacó como una buena estudiante y, según sus compañeros, como una gran amiga. La describían como una chica encantadora, amigable, siempre amable y con un corazón generoso. Sin embargo, también tenía un lado divertido y disfrutaba haciendo bromas. Soñaba con convertirse en paramédico profesional y por ello, tras graduarse de la secundaria, ingresó a la universidad. Fue allí donde conoció a una persona que prefirió identificarse únicamente por el nombre de Joe. Entre 2009 y 2011, mantuvieron una relación sentimental, aunque Phoenix nunca mostró interés en casarse ni en tener hijos. Algún tiempo después, la joven abandonó sus estudios debido a problemas con el consumo de drogas. Según Joe, siempre había sido una persona vulnerable y susceptible a la manipulación de terceros. Incluso, en una ocasión, confesó a él y a otros amigos que un traficante de drogas la había agredido sexualmente. Según otras fuentes, sus problemas de adicción comenzaron mucho antes de ingresar a la universidad. Lo cierto es que Phoenix inició consumiendo sustancias suaves, pero con el tiempo pasó a consumir otras mucho más potentes y perjudiciales. Para el 2019, Phoenix, con 28 años, parecía estar frente a un nuevo comienzo. Había retomado sus estudios en una de las universidades más reconocidas de Inglaterra y por un tiempo vivió con una tía. A finales de ese mismo año, se mudó a un complejo de viviendas múltiples. Se trataba de una propiedad compartida administrada por un servicio que brinda apoyo a personas sin hogar. Las viviendas compartidas se volvieron muy populares durante esos años debido a la escasez. Miles de personas estaban en lista de espera para obtener una casa en la ciudad, mientras que muchos propietarios optaron por alquilar sus propiedades a múltiples inquilinos. En algunos casos, hasta 8 personas que nunca se habían conocido podían compartir el mismo espacio, incluyendo individuos recién salidos de prisión o con problemas de salud mental. Por un tiempo,
Phoenix encontró en el refugio un respiro, hizo nuevas amistades y trató de reconstruir su vida, aferrándose a la esperanza de un nuevo comienzo. Pero lo que al principio parecía una solución para su complicada situación, pronto se convirtió en una trampa sombría. El lugar que la acogió terminó volviéndose su peor pesadilla. El 12 de mayo de 2020, mientras el mundo enfrentaba la emergencia sanitaria y varios países imponían estrictas restricciones de movilidad, un automóvil que circulaba de manera errática llamó la atención de los vecinos de la zona. Algo en su comportamiento resultaba inquietante, como si el conductor intentara ocultar un oscuro secreto en medio de la noche silenciosa. Alrededor de las 10:30, la policía recibió el reporte sobre el vehículo sospechoso y poco después lo localizó estacionado en la oscuridad al borde de la vía, cerca de la frontera entre Inglaterra y Gales. En un principio, advirtieron al chofer sobre las restricciones de tránsito a esa hora y le pidieron retirarse. Minutos más tarde, siguieron al hombre hasta un punto cercano donde advirtieron la presencia de una mujer que reaccionó con evidente tensión ante su presencia. Desde el primer momento, algo no encajaba. La mujer estaba en medio de la vía con 2 valijas y cuando los agentes intentaron inspeccionar, sospechando que podrían transportar drogas o bienes robados, la mujer cambió abruptamente de actitud y en un arranque de desesperación intentó empujar a los oficiales, luchando por impedir la revisión. Pero su nerviosismo y un extraño olor a quemado solo aumentaron la sospecha de que escondían algo mucho más oscuro de lo que nadie podía imaginar. All right, I don't want to stop you guys. You are stopping us. Okay, can I just explain, because as I said before, like Step away, please. I've had issues with that before. Step away, please. Just stand there. Cuando finalmente lograron controlar la situación, la escena que descubrieron los dejó sin aliento. Dentro yacía un cuerpo desmembrado, con signos evidentes de haber sido carbonizado. La macabra imagen dejó claro que estaban frente a un crimen brutal, dando paso a una investigación que revelaría una historia aún más aterradora. Ambas personas, identificadas como Garika Konita Gordon y Mahesh Soratilla, fueron detenidas en el acto y trasladadas para interrogatorio. Y ahora mismo se estarán preguntando, ¿quiénes son estas personas? Garika nació en Jamaica en 1993 y se mudó a Inglaterra cuando tenía alrededor de 7 años. Inicialmente vivió con su tía, pero luego se trasladó al norte de Londres con su madre, donde asistió a una escuela exclusiva para niñas. Según algunos reportes periodísticos, la chica fue explotada por un hombre que la forzó a ejercer la prostitución en contra de su voluntad, lo que la mantuvo atrapada en una relación abusiva durante un tiempo indeterminado. Como consecuencia de haber sufrido explotación sexual, Garika fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. Además, padecía un trastorno de personalidad, tenía baja tolerancia a la frustración y le resultaba difícil procesar el rechazo. A excepción de 2 acusaciones de delitos menores de hurto en tiendas, Garika no tenía condenas previas por delitos. Sin embargo, según declaraciones de su propia madre, ella era una bomba de tiempo. A finales de 2019, Garika se mudó a un refugio, pero en los servicios de salud no tenían conocimiento de su historial clínico. En cuanto a Mahesh, solo se supo que nació alrededor de 1982 en Wolverhampton y era padre de 2 hijos. En las horas siguientes al arresto, tras la confiscación del vehículo, las autoridades declararon que la naturaleza del incidente era angustiante y los policías trabajaban las 24 horas del día para entender completamente lo sucedido. Sin embargo, su principal prioridad era identificar a la víctima mediante los exámenes forenses y obtener respuestas para su familia. En los alrededores del lugar donde fueron encontradas ambas personas, se realizaron búsquedas en las cuales se desplegó una gran presencia policial para recolectar pruebas, pero no se encontraron más restos. Además, varias carreteras cercanas fueron cerradas al paso del público. Un helicóptero policial sobrevoló la zona y se instalaron 3 tiendas de campaña cerca de la cantera. Los cierres de carreteras y la policía se mantuvieron por varios días, mientras los trabajadores, considerados como clave, tuvieron que encontrar desvíos a través de los carriles que rodeaban la zona. La policía logró desplegar perros de rastreo que identificaban un lugar donde se había utilizado un acelerador para incendios. También
encontraron pruebas que indicaban que se había establecido un campamento cerca de la cantera, donde aparentemente alguien pernoctó durante varios días. Los agentes policiales tenían solo 12 horas para interrogar a las 2 personas detenidas bajo sospecha de haber cometido el crimen. Luego, se les concedió una prórroga adicional de 36 horas para que permanecieran bajo custodia. Durante todo ese tiempo, Gareca optó por permanecer en silencio y no cooperó en ningún momento. Desde el momento en que la policía la encontró, lo único que respondió durante los interrogatorios fue que no tenía comentarios. El 19 de mayo de ese mismo año, una semana después de que se encontraran las 2 valijas con restos humanos, la policía identificó que los restos pertenecían a Phoenix, quien se había alojado en el mismo refugio para mujeres donde también vivía Gareca. Debido a la crudeza del hecho, el caso conmocionó incluso a los oficiales más experimentados, quienes, visiblemente afectados, emitieron un trágico comunicado en el que confirmaron la identificación de los restos. Sin embargo, hasta entonces aún había muchos vacíos en la investigación y ni siquiera habían esclarecido con certeza dónde se encontraba Phoenix exactamente cuando perdió brutalmente la vida. Por ello, lanzaron un llamamiento a la comunidad para que cualquier persona que tuviera información relevante se presentara en la jefatura de policía. Mientras tanto, la familia de Phoenix emitió un comunicado en el que expresaron estar devastados por lo que le había sucedido a su ser querido. Pedían humildemente a la comunidad que respetara su privacidad mientras lloraban y asumían la dolorosa pérdida de la chica en circunstancias tan trágicas. Más tarde, la investigación determinó que Phoenix y Gareca se hicieron buenas amigas cuando se convirtieron en compañeras de casa. Durante un tiempo, compartieron muchos momentos juntas y se volvieron casi inseparables. Sin embargo, la relación se trastocó cuando Gareca comenzó a hacer insinuaciones sexuales, a las que Phoenix se negó de manera constante. En febrero, Phoenix le confesó a un amigo que Gareca le había exigido sexo después de que ella le pidió prestado dinero. Pero cuando Phoenix rechazó su oferta, la mujer se volvió más agresiva. Entre los meses de marzo y abril, Phoenix envió una serie de mensajes a un amigo en los que le manifestaba que Gareca seguía interesada sexualmente en ella. Debido a que la situación se había vuelto más intensa, estaba aterrada. Tenía pensado regresar a Londres con su familia. Sin embargo, la mudanza se retrasó debido a las restricciones impuestas por la pandemia. El 9 de abril, Gareca llamó por teléfono a una organización benéfica dedicada a prestar apoyo emocional a personas en Inglaterra que suelen estar en riesgo de atentar contra su propia vida. Durante la llamada, la chica, que parecía estar bajo los efectos del alcohol, aseguró que quería tener sexo con una mujer que vivía en su misma residencia. En algún momento de la conversación, mencionó que sus muslos estaban calientes, lo que parecía ser una clara alusión al deseo sexual que estaba experimentando. El último intento de contacto que tuvo Phoenix con un amigo fue en la madrugada del 16 de abril, pero no tuvo suerte. Sin embargo, cuando el chico intentó devolverle la llamada alrededor del mediodía, no logró comunicarse con ella. Según la investigación policial, Gareca le arrebató la vida a Phoenix ese mismo día. La autopsia reveló que la joven sufrió 4 heridas en el torso provocadas por un arma punzocortante. Sin embargo, no perdió la vida de inmediato. Durante horas, agonizó en su habitación. Pero Gareca, en lugar de pedir ayuda, ignoró su sufrimiento y se negó a llamar a los servicios de emergencia. Ese mismo día, entre la 1 y las 3 de la tarde, Gareca realizó escalofriantes búsquedas en Internet, entre ellas preguntando cómo se podía reparar un pulmón perforado, si alguien podía recuperarse de una agresión con un arma blanca y si un cuerpo podía arder con gasolina hasta convertirse en cenizas. En todo ese tiempo, dejó que Phoenix sufriera y se desangrara hasta el día siguiente. El viernes 17, la chica de 27 años compró una sierra circular por un monto de 45 euros, la cual le fue enviada al refugio poco antes de las 11 de la mañana. Con ella, segmentó el cuerpo de Phoenix en la misma habitación donde dormía. De acuerdo con el examen post-mortem, la cortó en 6 partes, aún estando vestida o parcialmente vestida, y posteriormente la colocó en las 2 maletas. Luego, limpió la habitación con detergentes industriales que compró para borrar las evidencias. El 20 de abril, le pagó dinero a un hombre para que retirara de la habitación el colchón manchado de sangre y las bolsas negras con todas las pruebas forenses.
Las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de televisión la mostraron arrastrando una de las maletas, fuera del albergue. De acuerdo con el reporte policial, el 25 de abril le pagó a Mahesh para que la llevara a otra ciudad con las maletas y el 10 de mayo compró varias latas de gasolina en una estación de servicio, presuntamente para llevar a cabo sus planes de deshacerse de los restos. Los detectives descubrieron que hizo varios viajes al bosque con la intención de quemar los restos. Incluso, en uno de ellos se quedó pernoctando por algunos días en una especie de campamento improvisado. Dentro de la habitación de Phoenix, los investigadores encontraron rastros de sangre en la sala de estar, la cocina y la ducha del baño, evidencia del horror que allí se vivió. También hallaron la sierra circular utilizada para desmembrar su cuerpo, junto con esquemas escritos a mano y anotaciones meticulosas que detallaban cada uno de los movimientos que Garika realizó tras el crimen. De acuerdo con las autoridades, la mujer nunca mostró remordimiento tras acabar con la vida de Phoenix. Al contrario, concluyeron que se trataba de una persona extremadamente perversa, quien después de cometer el crimen asumió la identidad de Phoenix en un intento de despistar a los familiares y amigos. Después que cometió el crimen y durante el tiempo que intentó borrar sus huellas, Garika utilizó el teléfono celular de Phoenix para engañar a su entorno. Se hizo pasar por ella y envió mensajes a sus padres y amigos asegurándoles que estaba bien, mientras que a otros residentes del edificio les informó que se había mudado. Lo más macabro fue que descargó una aplicación que le permitía editar grabaciones de voz de Phoenix, las cuales enviaba a los seres queridos de la muchacha con el fin de evitar que surgieran dudas sobre su identidad. Para intensificar el engaño, creó una nueva dirección de correo electrónico que pretendía hacer creer que pertenecía a la víctima, buscando desviar aún más la atención y sembrar confusión. Garika fue acusada de asesinato y debido a que no se presentó ninguna solicitud de libertad bajo fianza, quedó en detención preventiva, mientras que Mahesh fue señalado de ayudar a un delincuente. Sin embargo, el juez le concedió la libertad bajo fianza con las condiciones de que no cambiara de domicilio, entregara sus documentos de viaje y siguiera un toque de queda en su residencia entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana. Además, debía presentarse diariamente a la policía. El 10 de noviembre de 2020, los cargos en su contra fueron retirados y según la información que se filtró, quedó demostrado que Mahesh no tenía idea de que estaba trasladando un cadáver. El 21 de abril de 2021, pocos días antes de que iniciara su juicio, Garika se declaró culpable de arrebatarle la vida a Phoenix. En el juicio, el Tribunal de la Corona de Bristol escuchó al superintendente de la policía que dirigió la investigación, quien dijo que Phoenix era simplemente una persona inocente que entabló una amistad con una nueva residente en el refugio para mujeres, y ambas fueron amigas hasta que Garika intentó que su relación se volviera sexual, pero Phoenix la rechazó. Durante su testimonio, el oficial a cargo de la investigación aseguró que el caso había sido extremadamente angustioso para los amigos y familiares de Phoenix. Además, reveló que al ser descubierta con las maletas, Garika no mostró verdadero arrepentimiento. En lugar de cooperar o expresar preocupación por lo ocurrido, simplemente les dijo a los oficiales que lo sentía, pero que no quería que vieran eso. Una respuesta tan extraña como escalofriante. El testimonio de otra persona que vivía en el alojamiento compartido informó que el día del crimen escuchó gritos de auxilio de una mujer pidiendo que la ayudaran, así como ruidos de taladros y golpes. En tanto, la madre de Garika declaró que su hija tenía un trastorno de personalidad y había sufrido traumas en su vida, pero agregó que en el fondo no era una mala persona. Una declaración que contrastó con la de los padres de Phoenix, quienes hablaron sobre el impacto devastador de la tragedia. Durante el dictamen de la sentencia, la jueza describió a Garika como una joven extremadamente peligrosa que le había arrebatado la vida a una amiga en su propio dormitorio. Señaló que, a pesar de darse cuenta de que ninguna de las heridas iniciales habían sido fatales, Garika tomó la decisión más cruel. En lugar de pedir ayuda, dejó que Phoenix agonizara en un sufrimiento físico y mental insoportable. Durante esas horas previas a su fallecimiento, la víctima debió haber estado aterrada, consciente de su estado. También afirmó que Phoenix pudo haber sobrevivido a sus heridas si hubiera recibido atención médica a tiempo, pero Garika, de manera deliberada, no hizo nada para ayudarla.
En su lugar, pasó ese tiempo realizando búsquedas macabras en Internet, mostrando una total indiferencia ante el sufrimiento de quien había sido su amiga. Con sus acciones, le arrebató no solo la vida, sino también la oportunidad de un nuevo comienzo, un futuro prometedor que parecía estar al alcance de Phoenix. Además, la alejó cruelmente de sus padres, quienes la amaban y siempre la habían apoyado. La jueza también enfatizó que si los agentes no hubieran detenido a Garika aquella noche, el cuerpo de Phoenix probablemente nunca habría sido encontrado, y señaló lo perverso de su plan para engañar a todos, haciéndoles creer que la joven seguía con vida. Al asumir su identidad, prolongó la agonía de la familia de Phoenix, causándoles un sufrimiento inimaginable, pues sus propios padres, sin saberlo, mantenían contacto directo con la persona que acabó con la existencia de su hija. Finalmente, la jueza condenó a Garika a un mínimo de 23 años y 6 meses tras las rejas. Solo después de cumplir esa condena, la Junta de Libertad Condicional evaluaría si alguna vez debería ser liberada. El caso de Phoenix nos muestra la vulnerabilidad en la que viven muchas personas y también deja sobre la mesa una interrogante. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una persona cuando no obtiene lo que quiere? Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.